El contrato de los dioses mortales. El universo, en su vastedad, no estaba solo poblado por planetas, estrellas y civilizaciones emergentes. Había algo más, algo que habitaba en las sombras entre las estrellas. Eran entidades antiguas, fuerzas que trascendían el entendimiento mortal. Se les conocía como los dioses silentes, y aunque eran temidos por las razas del cosmos, nadie había sobrevivido a un encuentro con ellos. Nadie, excepto los humanos. Hace milenios, cuando la humanidad aún no había salido de su sistema solar, la nave Expedición Eterna fue enviada más allá de los límites conocidos del espacio. La misión, explorar lo inexplorado. Pero lo que encontraron no fue un nuevo mundo o una civilización olvidada, sino algo mucho más peligroso. Durante su travesía, se encontraron cara a cara con uno de los dioses silentes, un ser de pura oscuridad y energía, algo que desafía toda lógica. No había ni armas ni tecnología que pudiera enfrentarse a tal poder, o eso pensaban. En un movimiento que nadie podría haber previsto, el capitán de la nave, Juno Leclerc, activó una secuencia de autodestrucción, sacrificando a toda su tripulación. Pero no fue una simple explosión lo que ocurrió. En ese momento, algo se quebró en el tejido del universo y el dios silente desapareció. En lugar de perecer, la humanidad había conseguido lo imposible, enfrentarse a un dios y ganar. Años después, la humanidad había crecido. Ya no era una raza que luchaba por su supervivencia, sino una civilización galáctica en expansión, con colonias y flotas espaciales por todo el universo. Pero el recuerdo del dios silente no se había desvanecido. Si bien aquel encuentro era un secreto guardado por las altas esferas, la humanidad había aprendido una valiosa lección. No estaban solos, y la muerte no era siempre el final. Fue en ese contexto que la historia de Gideon Roe empezó, un mercenario, cínico y desinteresado en las luchas políticas del universo, cuyo único interés era el dinero. Su nave, la Nebulosa Negra, había visto más batallas de las que cualquier otra, y su reputación como el hombre imposible era bien conocida. Sin embargo, había algo que ni siquiera Gideon podía ignorar: una oferta de trabajo que prometía más riquezas de las que podría gastar en varias vidas. El trabajo le llegó a través de canales oscuros y criptográficos. El mensaje era simple: encontrar a un ser conocido como un dios silente. A cambio, recibiría una recompensa tan colosal que ni siquiera las civilizaciones más ricas del universo podrían igualarla. ¿Qué era lo que la humanidad quería ahora con esos dioses? Eso no le importaba. El precio era lo único que contaba. Gideon había oído las historias, sabía que los dioses silentes no eran mitos, y también sabía que cualquier misión relacionada con ellos solía terminar con la tripulación desvaneciéndose en el vacío del espacio, o peor, siendo convertidos en cenizas sin explicación alguna. Pero la promesa de la recompensa era demasiado tentadora, y como buen mercenario, la adrenalina del riesgo lo mantenía vivo. Así que, contra todo sentido común, aceptó. Su tripulación estaba acostumbrada a trabajos peligrosos, pero la tensión en el aire era palpable. Todos sabían lo que los dioses silentes podían hacer. Aún así, siguieron a Gideon sin cuestionarlo. La nave Nebulosa Negra se lanzó al hiperespacio, siguiendo las coordenadas proporcionadas por sus misteriosos clientes. El destino era un sistema estelar olvidado, rodeado de un vacío oscuro que ni siquiera las estrellas se atrevían a iluminar. Al llegar, no había planetas, ni satélites, solo una estructura masiva y antigua flotando en la oscuridad. Era un monolito colosal, como si hubiera sido construido por gigantes cósmicos, pero lo que realmente destacaba era la sensación en el aire. La tripulación sintió que algo o alguien los observaba. Gideon, armado con su habitual indiferencia, dio la orden de acercarse. El escaneo de la nave mostró algo extraño. En el centro de esa estructura dormía una criatura de energía pura, similar al dios silente del que había oído en leyendas. Sabía que los dioses silentes no eran como otras formas de vida, no eran dioses en el sentido tradicional, pero su poder los hacía parecer como tales. No se comunicaban,
no se movían, pero siempre estaban allí, como una sombra latente. El plan de Gideon no era atacar, nadie en su sano juicio lo haría. El contrato indicaba que debía acercarse lo suficiente para activar un dispositivo especial, algo que había recibido junto con la misión. Un pequeño artefacto que, según las instrucciones, debía sintonizarse con la entidad. Pero cuando activó el dispositivo, todo salió mal. Un estallido de energía recorrió la nave y el propio monolito comenzó a brillar. Las luces de la nebulosa negra parpadearon y la realidad misma pareció distorsionarse. Entonces, una voz resonó en la mente de Gideon, una voz tan antigua que parecía provenir de los mismos cimientos del universo. «¿Por qué vienes a mí, mortal?», preguntó la entidad. Gideon se quedó sin palabras. El dios silente no solo estaba despierto, sino que le hablaba. No era algo que había anticipado, y mucho menos una conversación directa. «Busco cumplir un contrato», respondió con el tono despreocupado de alguien que había enfrentado situaciones imposibles antes. Pero por dentro, su mente corría. Nunca había esperado tener que negociar con un dios. La entidad no parecía impresionada. «Tu raza ya ha interferido antes, pero ¿qué crees que puedes ofrecerme a cambio de tu vida?». Gideon no era estúpido. Sabía que estaba en una situación en la que cualquier palabra equivocada podría significar su fin. Pero también era un hombre astuto, y algo en esa pregunta lo hizo pensar. Los dioses silentes no interactuaban con los mortales, excepto en raras ocasiones. «¿Por qué ahora?». «Tal vez no puedas matarme», dijo, arriesgándose a jugar una carta peligrosa. «Después de todo, tu gente cayó una vez ante nosotros». Hubo un silencio tenso, pero la entidad no respondió con ira. En lugar de eso, hubo una pausa, como si estuviera considerando algo. «Eres audaz, mortal, y estúpido. Pero hay verdad en tus palabras. La humanidad, con su efímera existencia, ha logrado lo que ninguna otra raza ha conseguido». La energía alrededor de la criatura se intensificó y Gideon sintió el peso de esa presencia como si aplastara su propia mente. Pero la entidad continuó. «Te haré una oferta. Aceptaré tu contrato, pero bajo mis términos. Me ayudarás, y a cambio, yo te concederé lo que buscas. Pero en este juego, mortal, no eres tú quien decide las reglas». Gideon sabía que no tenía más opción, así que aceptó, con una sonrisa ladeada. Después de todo, un trato era un trato. A partir de ese día, Gideon ya no era solo un mercenario. Se convirtió en algo más, un enlace entre los humanos y las fuerzas que acechaban en la oscuridad. Se decía que podía caminar entre las sombras de las estrellas, que su nombre era susurrado incluso por aquellos que habitaban más allá del tiempo. A donde iba, los dioses silentes lo seguían, observando, esperando. La humanidad, gracias a ese contrato, accedió a conocimientos que ninguna otra raza había soñado. Pero como en todos los tratos con fuerzas incomprensibles, el precio sería revelado a su debido tiempo. Y en ese vasto y antiguo universo, mientras las estrellas continuaban su danza eterna, Gideon Rowe se preparaba para lo inevitable, porque sabía que en algún momento los dioses reclamarían lo que les correspondía, y cuando ese día llegara, ni siquiera él podría escapar de su destino. Fin.